como seguimos tratando el tema de dependiendo del Espíritu Santo día a día, amén, seguimos con nuestro tema, todavía no se ha terminado, dependiendo del Espíritu Santo día a día. Hay tanto que decir en la palabra acerca de diferentes temas que un solo sermón no alcanza. Entonces toca distribuir y hay mucho y mucho detalle. Y hoy quisiera llamarle la atención sobre un tema que poco se toca en lo que tiene que ver con la dirección del Espíritu Santo. No se toca mucho porque normalmente mantenemos muy temerosos y nos perdemos de una de las grandes obras del Espíritu de Dios. Y son aquellos impulsos internos que tenemos los hijos de Dios y que son producidos por el Espíritu Santo para guiarle a usted en el día a día. Impulsos. Le llamamos pálpitos, le llamamos corazonadas. Bueno, se le dan muchos nombres. Pero cuando uno se detiene un poquito y uno entiende que hay una obra de Dios en nuestra vida y que como hijos de Dios somos y podemos ser guiados por Él en cualquier momento y aún de diferentes maneras, entonces aún esta parte de los impulsos internos debemos de prestarle atención. Para poder entender un poquito el trasfondo de esto, tengo que referirlos a cómo es que una de las maneras como el Espíritu Santo nos guía. Y tengo que remitirlos al tema del tabernáculo, que es el que nos ayuda a entender cómo somos nosotros. ¿Cierto? Usted ya se entiende, ya se conoce cómo es, guiado por el diseño del tabernáculo. ¿Cuántos espacios tenía el tabernáculo? 3. ¿De cuántas partes estamos compuestos nosotros? De 3. ¿Dónde moraba el Espíritu Santo? ¿Dónde se manifestaba la gloria de Dios, el Espíritu de Dios? En el tabernáculo. En el lugar santísimo. ¿Dónde o con qué parte nuestra estamos conectados nosotros con el Espíritu de Dios? Con el Espíritu nuestro. Entonces, cuando usted ve el paralelo entre el templo y el ser humano, usted encuentra una relación directa. Ahora, poniéndose un poquitico más en detalle, y siendo que es en el lugar santísimo donde se manifestaba la gloria de Dios, y en el ser humano el lugar santísimo representa el Espíritu, que es donde se conecta el ser humano con el Espíritu Santo. Recordemos qué había dentro del lugar santísimo. ¿Qué había? Cuando sabemos qué hay en cada espacio, sabemos qué hay en nosotros. Podemos relacionarlo y nos damos cuenta qué hay en nosotros. Usted se puede conocer, no con una clase de psicología, porque la psicología no le va a interpretar al ser humano. La Biblia le habla a usted cómo está constituido el ser humano. Entonces, ¿qué había en el lugar santísimo? ¿Qué estaba ahí? El arca del pacto. ¿Y qué había en el arca del pacto? Entonces estaba el arca del pacto, que era el baúl, con la tapa, donde estaban los 2 querubines, sus alas extendidas, cubierto así, cubriendo sus piernas, abarcando, y esa tapa se llamaba el propiciatorio, ¿no? Pero en el baúl estaban los 3 elementos. Estaba el maná, la vara de Aarón. No sé si tenemos la imagen, ¿sí? ¿La podemos tener? Y ahí venimos. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. El arca de la alianza o del pacto. ¿Qué había dentro del arca? Lo que están diciendo. Maná. Yo le puse en movimiento ya. Estaban las tablas de la ley y estaba la vara de Aarón. ¿Se acuerda que la vara de Aarón tuvo
Fue algo muy milagroso, ¿no? ¿Sí se acuerdan, no? Que reverdeció no es tanto el milagro. Bueno, sí es un milagro que algo reverdezca y dé flor en la noche. Que en una sola noche salgan hojas verdes y que salga una flor. ¿Cómo? Claro, eso es lo particular. Que cómo era una vara, la vara de una persona que andaba en el desierto, que cuidaba un palo que ya estaba arrancado, que de andar con él tenía que ser un palo fino, un palo duro, pero era un palo ya seco, sin vida absolutamente, muerto. Pero que Dios, para demostrarle al pueblo que sí era Aarón el escogido por él, entonces a todos los candidatos hizo una votación democrática, ¿no? ¿Cuántos quieren ser el sumo sacerdote? ¡Ya! Traiga esa vara que usted usa y metámosla allá en el templo a ver qué pasa. La vara que mañana, algo tiene que pasar. Mañana venimos por ellas a ver cuál es la vara que indica a quién escogió Dios. Y ahí estaba la vara de Aarón, un palo seco que en una noche dio hojas verdes y dio una flor. ¿Qué decía Dios? Así no les guste, así le caiga mal Aarón a ustedes, yo lo escogí porque yo quiero y qué. No, mentira. Pero ahí decía Dios, yo no escojo la gente porque es bonita ni porque es buena gente, yo escojo vasos de barro imperfectos para glorificarme en ellos. Amén. Ese amén está. Ahora, el maná, ¿qué significa en el ser humano? El sustento divino. Sí, la conexión con Dios. Inclusive que uno habla aquí de maná y también habla de comunión. Sí, de comunión. Pero luego, ¿de qué nos habla las tablas de la ley? ¿Qué es lo que hay en el ser humano? ¿A qué hace referencia? A la conciencia humana. Conciencia relativa a lo bueno y lo malo. A lo bueno y a lo malo. La conciencia, bueno, hay de decir conciencia moral, que voy a tener que escribirle conciencia moral. Porque las tablas de la ley, que podemos decir están en el espíritu humano, porque el espíritu está ya morando en nosotros. Entonces, en nosotros Dios nos da una conciencia para que podamos, por su dirección y por su palabra, discernir lo bueno y lo malo. Pero la parte que quiero llamar la atención es esta de la vara de Aarón. ¿A qué hace referencia en nosotros? A la intuición. La intuición. Es decir, que el ser humano en su espíritu tiene tres sentidos. Tiene tres sentidos, ¿sí? Con los cuales se relaciona con Dios y a través de los cuales Dios, su espíritu, le puede guiar. Entonces tiene esa parte que el sustento, la comunión, la naturaleza espiritual, todo está ahí en esa parte que tiene que ver con el maná. Pero hay una conciencia, pero hay una intuición. Ahora, la vara de Aarón, ¿qué era lo que estaba representando allí en ese momento? El llamado por Dios, pues iba a ser Moisés. Moisés fue el escogido por Dios para ser el profeta, el gran profeta y, por cierto, el más grande profeta para los judíos. Pero Aarón iba a ser el hombre que Dios levantaría luego para que fuera el líder espiritual de toda la nación. El primer sumo sacerdote que tuvo el pueblo de Israel fue Aarón. Y los primeros que sirvieron en el templo fueron los hijos de Aarón. Ahora, Aarón iba a darle dirección al pueblo en el sentido espiritual. Pues iba a ser el profeta de Moisés a la vez. Moisés profeta de Dios, pero Aarón era como la boca de Moisés, porque ya vemos que Moisés ¿era qué? Tartamudo. Moisés era tartamudo. Entonces Dios le pone a Aarón para que hable por él. Pero ya estando organizados como nación y en el desierto, entonces Dios ya dice que el que va a dirigir al pueblo, el que lo va a guiar espiritualmente, el instrumento de Dios va a ser Aarón. Entonces, que hable de la vara
quiere decir una vara de liderazgo, una vara de liderazgo. Liderazgo, dirección. Dirección. Él tenía que ser profeta de Dios. Él tenía que ser el instrumento que iba a estar literalmente mediando entre Dios y el pueblo. Es lo que iba a hacer. Y entonces cuando Aarón venía al lugar santísimo con la sangre del cordero sacrificado, venía en nombre del pueblo a interceder por el pueblo delante de Dios. Pero cuando intercedía y el Señor aplicaba su gracia porque el sacrificio había sido aceptado, ahora Dios hablaba a Aarón y Aarón salía a decirle al pueblo lo que Dios había dicho. Entonces cumplía las dos funciones. Intercedía por el pueblo delante de Dios, pero a la vez era mensajero de Dios ante el pueblo. Entonces por eso la vara tiene que ver con dirección, que era el ejercicio que iba a ejercer Aarón para guiar al pueblo de Dios. En el espíritu nuestro podemos entender por esto mismo que ahí está esa parte de la intuición. La intuición es algo que han dicho por ahí, que las mujeres como que tienen una intuición especial. Y algunos piensan que los hombres no la tenemos. Las mujeres son más pillinas, ¿verdad? En muchas cosas. La intuición está en el hombre y está en la mujer, porque es algo que Dios ha puesto en el espíritu del ser humano. Está en el espíritu del ser humano, independientemente que sea hombre o independientemente que sea una mujer. Porque es la manera como Dios, a través del Espíritu Santo, va a guiar a la persona desde su espíritu, le va a mostrar, le va a hablar, le va a decir. Entonces esa parte es indispensable en el ser humano y por eso Dios se la da al hombre y se la da también a la mujer. Que de pronto por la práctica de vida y por cultura y otras cosas, las mujeres tienden a ser un poquitico más sensibles en cuanto a acercarse a Dios, en cuanto a la vida piadosa, ¿sí? Pero Dios lo ha dado al hombre y la mujer también para que todos dos sean dirigidos, guiados, orientados por el Espíritu Santo. No solamente la mujer tiene que ser dirigida, inclusive si Dios le entregó el liderazgo al hombre, pero también le da la intuición a la mujer, pero está entregando, porque él debe entender los planes, los propósitos de Dios y debe compartir esto que Dios le da. Y él mismo debe ser guiado por esto que Dios le está mostrando. Entonces, tengamos en cuenta esto. Inclusive es muy importante que entendamos nuestra búsqueda de Dios y nuestro tema de comunión íntima con Dios no está tanto afuera en las cosas que pasan afuera. Es más lo que ya el Señor nos dijo y que ahora orando lo decíamos en varios momentos. El Señor dijo que cuando nosotros creyéramos en Él, el Espíritu de Dios iba a venir a nosotros. ¿Y desde qué? Desde nuestro interior, desde la parte más profunda. El ser externo es el cuerpo, el ser que va un poquito, el ser interior, el alma, pero el ser de más adentro, el espíritu. Entonces, el espíritu nuestro, conectado con el Espíritu Santo, es el que va a recibir, primero recibe la naturaleza, lo cual nos hace sustentados por Dios, naturaleza divina, el maná del cielo nos sustenta. Pero dice la Biblia que también Dios escribiría sus leyes y sus mandamientos en nuestro corazón. No en el corazón de carne, sino a través del Espíritu vendrían esas leyes y esos mandamientos a operar en nosotros. Y luego cuando habla de esta vara de Aarón que está en el espíritu del hombre, es para dirigirlo, para guiarlo, para mostrarle la ruta por la que debemos andar. Y es que sucede que nosotros tenemos una serie de principios en la palabra que los podemos aplicar de diferentes maneras para hacer la voluntad de Dios. Dios nos enseña una serie de principios, más que valores, principios. Y nosotros, cuando sabemos los principios de Dios, a la hora de ir a tomar una decisión, evaluamos con base en el principio. Puede ser el mismo principio, pero tiene muchas aplicaciones.
No obstante, a pesar de tener su ley escrita en nuestra mente y nuestro corazón, hay aspectos de la vida que no están escritos en la Biblia. Usted tiene que tomar decisiones, acciones que no están escritas en la Biblia, o todo está escrito en la Biblia en ese sentido. Están los principios. Conozca los principios, y a la hora de tomar decisiones usted evalúa con base en los principios. Pero aún a la hora de escoger en los principios, uno puede sentirse medio embolatado a ratos, ¿o no nos pasa? Porque llega la hora de aplicar el principio y puede faltarnos, no sé, entendimiento en ese momento para poder aclararlo bien, o sabiduría para la hora de aterrizarlo propiamente. Y si la vida de cada ser humano estuviera escrita en la Biblia, entonces ¿cómo sería esto? Entonces Dios no escribió la vida de todo mundo. Dios no tiene el ABCD de cada uno y se lo entrega en un librito. ¿Qué le dio? La Biblia. ¿Qué le dio? Principios. ¿Qué debemos hacer? Conocerlos. Con base en ellos evaluamos. Pero no obstante, necesitamos una guía puntual en muchos momentos en nuestra vida, donde el principio que está aquí necesito poder asimilarlo, poder discernirlo y poder llevarlo a la práctica. Para ello necesito la obra del Espíritu de Dios. Entonces nosotros somos, desde nuestro espíritu, a través de la intuición, la conciencia también obviamente, pero la intuición la usa Dios, la usa el Espíritu Santo para poder guiarnos. Y entonces, en muchos momentos de nuestra vida, cuando nos encontramos embolatados, vea, le pasa a cualquiera, puede ser la persona que conozca la teología, la Biblia, lo que sea, y todos pasamos por momentos donde a la hora de aplicar el principio, a la hora de tomar una decisión, nos podemos encontrar medio embolatados. Y oramos. Y oramos. Y oramos. Y a veces todavía no entendemos. ¿No le ha pasado? Y usted todavía quiere preguntar, entonces va y le pregunta a alguien. Y ese alguien puede que le diga algo, que pueda que le aporte, le sirva. Pero a la hora de tomar la decisión, se siente inseguro. Como que le falta algo de claridad. ¿Sabe qué nos falta en esos momentos? Nos falta la voz del Espíritu dentro de nosotros que nos confirme si lo que vamos a hacer está mal o está bien. Necesitamos escuchar la voz dentro de nosotros, la voz del Espíritu de Dios. No le estoy hablando de su super yo, no le estoy hablando aquí de ese que usted es un diosito pequeño, nada de eso. Le estoy hablando de la presencia del Espíritu de Dios en el espíritu humano y cómo Dios desde adentro nos habla, nos da unos sentires, inclusive nos da unas motivaciones que cuando tomamos la decisión podemos sentirnos seguros que por aquí es el camino y avanzamos. O que tomamos la decisión y todavía queda algo aquí que le está diciendo, por aquí no es, no haga eso. ¿Qué está pasando ahí? Dios le está queriendo guiar por medio de un impulso interior. Entonces los dejo inquietos para que nos metamos dentro de 8 días en ese tema. Y lo único que quiero dejarles ahora, para que usted se lleve en su corazón, por eso fue que quise colocar esa parte, es: sea consciente. Tenemos que ser muy conscientes
No nos olvidemos a ninguna hora, estemos donde estemos, que usted es cuerpo, alma y espíritu, y que es en su espíritu que usted está conectado con el Espíritu Santo, y que en su espíritu hay 3 elementos o sentidos que son los que le sirven a usted para estar conectado con el Señor y que el Señor sea guiándole. ¿Cuáles son? El maná es una representación. ¿Qué significa en nosotros? Sustento divino, que también puede ser naturaleza espiritual. Segundo, la conciencia, el discernir lo bueno y lo malo. Desde allí es donde Dios le confirma o le reprende. Y lo tercero es la intuición. Es la base o es el instrumento para orientarlo, para direccionarlo en su caminar día a día. Y como estamos hablando de la dependencia del Espíritu Santo día a día, pues vaya que necesitamos aprender de esto bastante. Amén.